En una tierra antigua, entre piedras sagradas y profecías escritas en el cielo, se alzó un hombre que cambió la historia para siempre. No era rey según los hombres, pero entró como rey en los corazones. No vino con espada, sino con amor que vence al mundo. Esta es la historia que partió el tiempo en dos. Una semana que comenzó con palmas y terminó con una tumba vacía. Una semana de traición, dolor, silencio y gloria. Una semana donde el cielo tocó la tierra y la eternidad se abrió para todos. Acompáñame en este viaje sagrado, desde el Domingo de Ramos hasta la resurrección gloriosa del Hijo de Dios. Esta es la Semana Santa, como nunca antes la has escuchado. El Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Rey humilde. La ciudad de Jerusalén estaba llena de emoción. El aire vibraba con el murmullo de miles de voces que se alzaban con esperanza. Era el Domingo de Ramos, y la multitud se reunía a la orilla del camino que conducía a la ciudad. En la distancia un hombre humilde montaba un asno, rodeado de sus discípulos. Jesús, el Maestro, se acercaba a Jerusalén, y la gente, al verlo, empezó a extender sus mantos sobre el suelo y cortar ramas de palmera para colocarlas como símbolo de honor y victoria. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, en nombre del Señor, gritaban con fervor. La multitud creía que este era el Mesías que iba a liberar a Israel del yugo romano, pero mientras sus gritos llenaban las calles, Jesús, con una mirada serena y llena de determinación, sabía que su misión era mucho más grande, más profunda y más dolorosa de lo que ellos imaginaban. Sin embargo, esa entrada fue una manifestación de esperanza, un último suspiro de alegría antes de la tormenta. La gran ciudad estaba a punto de ser testigo de los eventos más impactantes de la historia. La gente no sabía que, en cuestión de días, su alabanza se convertiría en gritos de desesperación. Al final del día, la multitud se dispersó, pero algo se había encendido en los corazones de todos. Un sentimiento de anticipación y asombro flotaba en el aire. Sin embargo, Jesús sabía que no todo lo que relucía era oro, y sus pensamientos eran graves mientras regresaba a Betania, donde pasaría la noche, apartado del bullicio. Lunes Santo, la purificación del templo. El amanecer del lunes trajo consigo un aire cargado de tensión. La ciudad despertaba con los ecos del ajetreo de las compras y el bullicio habitual, pero algo en el corazón de Jerusalén iba a cambiar, para siempre. Jesús, al ver el templo de Jerusalén, el centro espiritual y político de la nación, se sintió profundamente indignado. El lugar que debía ser una casa de oración para todos, se había convertido en un mercado de lucro y corrupción. Con una furia santa, Jesús entró al templo y comenzó a volcar las mesas de los cambistas y a dispersar a los vendedores. Escrito está: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones», proclamó con voz fuerte, su presencia imponente resonando en las paredes del templo. La multitud observaba asombrada. Los fariseos y los líderes religiosos, aquellos que se habían ganado el poder y el respeto, se sintieron amenazados por este acto de desafío. Sabían que algo muy grande estaba en juego. Jesús no solo desmantelaba el comercio del templo, sino que también cuestionaba el orden establecido, un acto que no podía quedar sin respuesta. El impacto de ese día no se limitó a las piedras volcadas y el dinero esparcido por el suelo. El acto de Jesús tocó las fibras más profundas de la sociedad judía. Sin embargo, esa misma purificación del templo marcaría también el comienzo de la enemistad abierta entre Jesús y los líderes religiosos. En su corazón, Jesús sabía que este enfrentamiento solo los llevaría a la condena, pero estaba decidido a cumplir su misión, por difícil que fuera. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, la tensión se palpaba en el aire. Los líderes comenzaron a planear en secreto cómo deshacerse de él, pero Jesús, tranquilo y firme, sabía que el tiempo ya no estaba a su favor.
Martes Santo, la enseñanza y la confrontación. El martes amaneció con un aire pesado, como si todo Jerusalén respirara al mismo ritmo que el Maestro. Jesús había quedado en el centro de atención, y la multitud seguía ansiosa por escuchar sus enseñanzas. A lo largo del día, se dirigió a las multitudes en el templo, ofreciendo palabras de sabiduría que desafiaban las tradiciones religiosas de su tiempo. Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, dijo, en una de sus enseñanzas más recordadas, desarmando a los fariseos y herodianos que intentaron atraparlo en un dilema político. Con sus palabras, Jesús no solo desafiaba a las autoridades terrenales, sino que establecía un principio que trascendería el tiempo. La verdadera lealtad es para Dios. Sin embargo, las confrontaciones no terminaron allí. Ese día, en un encuentro con los fariseos, Jesús les mostró su hipocresía con agudas parábolas que condenaban su falso altruismo y su amor por los primeros lugares. «¡Ay de ustedes, fariseos y escribas!», exclamó, señalando la vanidad de sus actos. «Ustedes limpian lo de afuera, pero el interior está lleno de codicia y maldad». La tensión creció aún más, pues Jesús no solo desafiaba el sistema político, sino también el religioso, y los líderes de ambos frentes veían en él una amenaza. Cada palabra que decía parecía acercarlo más a la cruz. Los discípulos, al observar la creciente hostilidad, no podían evitar preguntarse cuánto tiempo más durarían en esa atmósfera de peligro inminente. Por la noche, en un rincón apartado de la ciudad, Jesús se sentó con sus discípulos y les habló de lo que vendría. Sabía que el tiempo se agotaba, que los días que restaban serían decisivos para el futuro de la humanidad. Mientras hablaba de su sacrificio, algo en sus ojos reflejaba una paz inexplicable, como si estuviera completamente en comunión con el propósito de su misión. El martes terminó con una sensación de desesperanza entre aquellos que se oponían a él y una creciente reverencia en los corazones de quienes lo seguían. El conflicto estaba a punto de llegar a su punto máximo. Miércoles Santo, la traición de Judas. El sol del miércoles apenas iluminaba las calles de Jerusalén cuando se desató la tormenta en los corazones de los discípulos. Jesús sabía que algo oscuro se cernía sobre él. Mientras se encontraba en una casa en Betania, en un momento de descanso, una mujer se acercó con un frasco de perfume de gran valor. En un acto de amor y devoción, rompió el frasco y ungió los pies de Jesús, limpiándolos con sus cabellos. La habitación se llenó con el aroma del perfume, pero no todos veían este gesto como algo sagrado. Judas Iscariote, uno de los discípulos más cercanos, se mostró indignado. ¿Por qué este desperdicio? Podría haberse vendido este perfume y dado el dinero a los pobres, dijo. Pero en su corazón ya llevaba la semilla de la traición. A pesar de las apariencias de preocupación por los pobres, su verdadero interés era otro. Jesús, consciente de la oscuridad que se gestaba, le respondió: «Déjala. Ella ha hecho una buena obra conmigo». Ese mismo día, Judas, con el corazón lleno de codicia y desesperación, se acercó a los líderes religiosos. En un acto de traición que marcaría el destino de la humanidad, aceptó entregar a Jesús por 30 piezas de plata. La oscuridad en su alma se selló con un beso, un gesto de falsedad que sería su última acción de aquel día. Mientras tanto, Jesús pasó la tarde con sus discípulos sin revelar aún lo que sabía, que uno de ellos lo entregaría. Al llegar la noche, las palabras de Jesús resonaron en el aire, llenas de un dolor anticipado. «Uno de ustedes me traicionará», dijo, y sus discípulos, desconcertados, se miraron entre sí. El peso de la verdad comenzó a caer sobre ellos, pero nadie quería creer que aquello pudiera ser real. El miércoles concluyó con una sensación de inquietud, como si el aire estuviera cargado con la tensión de lo que vendría. La traición de Judas ya estaba en marcha, y los días restantes serían una carrera contra el tiempo.
Jesús sabía que su destino estaba sellado, pero la fuerza de su amor y su propósito no vacilaba. Jueves Santo, la última cena y la agonía en Getsemaní. El Jueves Santo amaneció con una calma engañosa. Era el día de la Pascua, una celebración sagrada para el pueblo judío. Pero para Jesús, esta Pascua tendría un significado mucho más profundo. Sería la última cena con sus discípulos, el preludio del sacrificio supremo. Al caer la tarde, Jesús se reunió con los 12 en un aposento alto, donde todo estaba preparado. El ambiente era solemne. Mientras compartían el pan sin levadura y el vino, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: «Tomen y coman. Esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa. «Beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados». Sus palabras cayeron como relámpagos sobre los corazones de los discípulos. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. «¿Seré yo, maestro?», preguntaron, uno por uno, temerosos. Judas, con el corazón endurecido, también preguntó. Jesús le respondió en voz baja, y en ese momento, la historia cambió de rumbo. Después de la cena, Jesús tomó una toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, un acto de humildad que desconcertó a todos. «Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros», les enseñó. Así, en esa última noche juntos, no solo les dejó palabras, sino el ejemplo más puro de amor y servicio. Pero la noche no terminaría allí. Luego de la cena, Jesús los llevó al huerto de Getsemaní. Era un lugar silencioso, apartado, rodeado de olivos. Allí, con el alma angustiada hasta la muerte, Jesús se postró y oró: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mientras él oraba, sus discípulos dormían, sin comprender el peso que llevaba sobre sus hombros. Sudando gotas de sangre, Jesús enfrentaba la soledad más profunda, la antesala de su pasión. De pronto, la calma del huerto se rompió con la llegada de una multitud armada con espadas y palos. Al frente, Judas se acercó a Jesús y con un beso lo señaló. La traición se había consumado. Pedro, con furia, desenvainó su espada, pero Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada. ¿Acaso no debo beber el cáliz que el Padre me ha dado?». Jesús fue arrestado, mientras sus discípulos, asustados, huían entre las sombras. La noche caía con fuerza sobre Jerusalén, y el silencio de Getsemaní se convertía en el umbral del dolor eterno. Viernes Santo, la pasión y muerte del Redentor. El sol aún no había salido cuando llevaron a Jesús ante el Sanedrín. La noche anterior había sido una pesadilla de juicios ilegales, golpes y burlas. Lo acusaban falsamente, lo escupían, lo golpeaban con varas. Pero él guardaba silencio, como cordero llevado al matadero sin abrir la boca. Llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. Jesús respondió con una verdad que atravesó los siglos: «Tú lo dices». Pilato, al no encontrar culpa en él, intentó soltarlo. Pero el pueblo, incitado por los líderes religiosos, clamaba con furia: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, cobarde ante la presión, se lavó las manos. Jesús fue entregado a los soldados, quienes lo azotaron sin misericordia. Le pusieron una corona de espinas, lo vistieron de púrpura y se burlaron: «Salve, Rey de los judíos». Cada golpe, cada espina, cada burla, era una herida de amor. Luego, le colocaron sobre los hombros una cruz pesada y lo obligaron a caminar hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. En el camino, Jesús cayó varias veces. El peso no era solo de la madera, sino de todos los pecados del mundo. Simón de Cirene fue obligado a ayudarlo. Mujeres lloraban por él, y Jesús,
Aún en su dolor, les dijo: «No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Al llegar al Gólgota, lo clavaron a la cruz. El cielo se oscureció. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies. Lo alzaron entre el cielo y la tierra. A su lado, 2 ladrones también eran crucificados. Uno se burlaba, el otro creía. A él Jesús le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». A los pies de la cruz su madre María lloraba, y junto a ella Juan, el discípulo amado. Jesús los miró con ternura y les confió el uno al otro: «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». Después de horas de agonía, con el cuerpo desgarrado y la sangre derramada, Jesús exclamó con fuerza: «Consumado es», y entregó su espíritu. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hasta abajo. Las rocas se partieron. Algunos comprendieron al fin quién era él. El centurión romano dijo: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». El cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz y entregado a José de Arimatea, quien lo colocó en una tumba nueva. Una gran piedra fue rodada a la entrada. El silencio de la muerte cayó sobre todo Jerusalén. Sábado Santo, el silencio del sepulcro. El sábado amaneció cubierto por un velo de luto. Las calles de Jerusalén estaban en silencio, como si incluso la ciudad entendiera el peso de lo ocurrido. El cuerpo de Jesús yacía en la tumba, envuelto en lino, sellado detrás de una gran piedra. Los soldados vigilaban la entrada por orden de los líderes religiosos, temerosos de que sus discípulos intentaran llevarse el cuerpo. Para sus seguidores, era el día más largo, más oscuro. Un silencio abrumador reinaba en sus corazones. La esperanza parecía extinguida. Aquel que había caminado sobre las aguas, que había devuelto la vista a los ciegos, que había resucitado a los muertos, ahora estaba muerto. ¿Cómo era posible? ¿Dónde había quedado la promesa del reino? Los discípulos se ocultaban temiendo por sus vidas. María, su madre, permanecía en oración, con un dolor que solo una madre podría comprender. Todo parecía perdido. Aquel que había dicho ser la vida, y el camino, y la verdad, ahora yacía en la muerte. Pero lo que los hombres no sabían era que, aún en el silencio, Dios estaba obrando. Aquel cuerpo inerte no era señal de derrota, sino de una victoria en gestación. Las puertas del infierno temblaban, los cielos aguardaban el momento. El universo contenía el aliento. La creación entera, desde lo más profundo del abismo hasta el trono de gloria, esperaba el amanecer. Porque el sábado, aunque silencioso, no era el final. Era solo la antesala de la gloria. Domingo de Resurrección, la victoria de la vida. Y entonces llegó el amanecer. El primer día de la semana, al despuntar el alba, María Magdalena y otras mujeres caminaron hacia la tumba. Llevaban especias aromáticas, con el corazón aún herido por la pérdida. Pero cuando llegaron, algo increíble había sucedido. La piedra había sido removida. El sepulcro estaba vacío. Un ángel resplandeciente como un relámpago les dijo: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado tal como lo dijo». Las mujeres temblaban de asombro y alegría. Corrieron a contarles a los discípulos, pero muchos no creían, hasta que lo vieron con sus propios ojos. Jesús se apareció a María Magdalena, la llamó por su nombre, y al escuchar su voz, ella cayó de rodillas. Más tarde, se mostró a los discípulos, entró en el lugar donde estaban escondidos, y les dijo: «Paz a ustedes». Mostró sus manos y su costado, y el gozo fue tan grande que apenas podían creerlo, y Jesús les dijo: «Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». La muerte había sido vencida, el pecado derrotado. Jesús había resucitado con poder, y su victoria no era solo suya,
sino de toda la humanidad. En ese domingo glorioso se selló el nuevo pacto. La cruz no fue el final, sino la llave. La tumba no fue prisión, sino portal. Cristo había atravesado el abismo y había regresado triunfante. La Semana Santa no termina en la oscuridad, sino en la luz. No acaba en la cruz, sino en la gloria de la resurrección. Y así, con el corazón ardiendo, los discípulos comenzaron a anunciar la noticia que cambiaría el mundo para siempre. Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Jesús asciende al cielo mientras los bendice. 2 ángeles dicen: este mismo Jesús vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y así concluye este viaje sagrado a través de la Semana Santa. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite, con alguien que esté buscando esperanza, fe y un nuevo comienzo. No olvides suscribirte al canal para seguir caminando juntos por esta senda de fe y reflexión, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos relatos bíblicos. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.